El cerebro hace mucho más que recordar. Compara, sintetiza, analiza y genera abstracciones. Tenemos que inventar muchas más cosas de las que nuestros genes pueden conocer. Por esto, la biblioteca del cerebro es unas 10.000 veces mayor que la biblioteca de los genes. Nuestra pasión por aprender, evidente en el comportamiento de cualquier bebé, es la herramienta de nuestra supervivencia. Las emociones y las formas ritualizadas del comportamiento están incrustadas profundamente en nosotros. Forman parte de nuestra humanidad, pero no son característicamente humanas. Muchos otros animales tienen sentimientos. Lo que distingue a nuestra especie es el pensamiento. La corteza cerebral es una liberación. Ya no necesitamos estar encerrados en las formas de comportamiento heredadas genéticamente de las lagartijas y los babuinos. Sin estar ya a merced del cerebro reptiliano, podemos cambiar a nosotros mismos. Este es un fragmento de uno de los libros de los que vamos a hablar hoy y quien lo leyó se llama Jennifer Pedraza. Quizás la recuerden por una escena que se viralizó en todo el país el pasado 8 de octubre, antes de las masivas marchas estudiantiles que se llevaron a cabo en el país 2 días después de eso. Jennifer, ¿nos podrías contar qué fue lo que pasó ese 9 de octubre que tuviste que asistir al Senado a representar los derechos de la universidad pública y de los estudiantes? Bueno, el pasado 9 de octubre, Alejandro Palacio y yo, que somos representantes al Consejo Superior de la Nacional, fuimos a solicitarle a los senadores y a los congresistas si nos podían regalar unos minutos para contarles por qué al otro día, el 10 de octubre, íbamos a marchar los estudiantes e incluso los rectores de la mayoría de las universidades públicas. Porque son más de 5 puntos de concentración, 500.000 personas, estudiantes, educadores e indígenas que hoy saldrán a manifestar por diferentes vías capitalinas. Algunas de las que primero tuvimos que hablar con varios congresistas de la oposición para que nos ayudaran con la proposición, es decir, para que pidieran el espacio para nosotros. Eso ya fue una cosa difícil que la aprobaran. Sin embargo, lo logramos y pues esperamos desde las 2 de la tarde hasta las 6:30 de la tarde para que nos dieran la palabra en el Congreso. Hola, buenas noches. Mi nombre es Jennifer Pedraza, yo también soy estudiante de la Universidad Nacional y básicamente quiero referirme a la situación presupuestal en la que hoy están las universidades. Cuando empezamos a intervenir, solamente el presidente del Senado, que es Ernesto Macías, el senador Ernesto Macías había dicho pues que solamente iba a intervenir Alejandro, pero nosotros habíamos solicitado la intervención para los dos, así que tuvimos que dividirnos el tiempo y el objetivo central era contarle a los senadores que realmente teníamos argumentos para, y lo seguimos teniendo, para salir a marchar en defensa de las universidades públicas que literalmente pues estaban cayendo. Sin embargo, pues el senador Macías solamente nos da 2 minutos, entonces Alejandro y yo decimos, bueno, 1 y 1, pero es imposible sintetizar un problema que lleva 25 años acumulándose en solamente 2 minutos. Entonces Alejandro habló 2 minutos y pues faltaba aún decir la parte económica, que es, digamos que lo que yo estudio, entonces pues yo seguía hablando, pero realmente... 25 años... 30 segundos y termina. Recibiendo exactamente la misma plata que recibíamos hace 25 años. Al presidente del Senado no le pareció suficientemente importante este tema, así que decidió cortarnos la intervención de una forma muy grosera. Por eso los estudiantes marchamos mañana y desde este 11 de octubre se está... Bueno, muchas gracias. Queremos pedirle un favor. No, un momentico. Pero pues para serles también muy franca, nadie nos estaba escuchando. O sea, obvio fue muy grosero lo que hizo Macías, pero solamente a los congresistas alternativos realmente les interesaba lo que estábamos diciendo. El resto se levantaron de la sala, se fueron y mostraron con esto que la educación pública no es una prioridad para ellos. Presidente, permita que termine la joven. Sí. 30 segundos, por favor. Pero es que...
Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Próxima Página. Yo soy Maru Lombardo, periodista, literata y productora de podcast del Tiempo Casa Editorial. Recuerden que Próxima Página lo pueden encontrar en plataformas como Spreaker, en eltiempo.com, en Spotify, en TuneIn, en iTunes y en todas sus aplicaciones preferidas de podcast para sus celulares. Hoy tengo a una invitada con la que llevamos mucho tiempo tratando de estar en estos micrófonos y finalmente lo logramos, cita de la cual me siento muy orgullosa, y es nada más y nada menos que Jennifer Pedraza. Jennifer, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien, muchas gracias Maru por la invitación y a todo el equipo. Jennifer, para los que no la conocen, es en este momento estudiante de la maestría en Economía de la Universidad Nacional de Colombia y es representante al Consejo Superior de la misma universidad. El año pasado, hacia el segundo semestre del 2018, fue una activista, y sigue siéndolo, pero fue una activista muy visible de las marchas estudiantiles y de las marchas que buscaban ampliar el presupuesto para la universidad pública, que hacía 25 años que no se aumentaba, ¿cierto, Jennifer? Solo crecía con la inflación, entonces no, estaba congelada la plata de las públicas. A raíz de todo este trabajo que hizo Jennifer junto con Alejandro Palacios, que también es representante del Consejo Superior, varios medios de comunicación finalmente reconocieron al movimiento estudiantil como un personaje social del año, ¿no? Eso significa que fueron de gran impacto para la sociedad y que realmente sí lograron un acuerdo con el gobierno para que aumentaran ese presupuesto a 4.5 billones, ¿fue, Jennifer? Fueron 5.85 billones si sumamos lo de la ciencia, porque también pues en los últimos 6 años la plata de la ciencia solo había venido decreciendo y eso nos afecta mucho porque los estudiantes y los profes somos los que más hacemos investigación. Entonces por eso también estábamos exigiendo y al final fueron 5.85 billones de pesos. Excelente. Y justamente hablando de ciencia, hoy Jennifer pues nos trae un libro que en principio me pareció un choque relacionarlo con su figura pública, pero bueno, vamos a ir viendo cómo se va relacionando. Y es el libro de Cosmos, de Carl Sagan. Seguramente los que escuchan la palabra Cosmos se acordarán del documental que hizo Carl Sagan pues ya en el siglo pasado, hace tanto tiempo, pero que fue tan famoso que fue transmitido en más de 40 países y sigue siendo uno de los documentales más famosos pues de la historia de la televisión, y Carl Sagan, gracias a ese documental, se convirtió en uno de los divulgadores científicos, si no el más importante pues de todo el mundo. Y Jennifer, la verdad no sabía que tenía un libro, perdón por la ignorancia total, pero quisiera saber por qué trajiste este libro hoy a colación. Bueno, pues el libro en principio es como una síntesis de los capítulos de la serie de Cosmos. Digamos que Sagan siempre había intentado como hacer divulgación científica a través de los libros, pero él consideraba que la televisión era una gran herramienta pedagógica que estaba subutilizada. Entonces, Cosmos realmente es una síntesis de estos capítulos y de una gran campaña de divulgación científica en la que él, pues realmente siempre fue su pasión, obviamente la ciencia y todos sus aportes a la ciencia como tal, pero fundamentalmente creo que su gran aporte es a través de la divulgación científica. Yo creo que es un libro que debería estudiarse en todos los colegios públicos de Colombia, por ejemplo. Creo que le da al ser humano una gran dimensión de cuál es su papel en el universo y por eso lo considero mi libro favorito, porque no sé, como que trata tantos temas y toca muchas sensibilidades de la sociedad que me parece esencial que la gente lo conozca, y si podemos contarles que es mi libro favorito y de pronto se interesan en leerlo y en hacer comentarios, pues sería muy interesante. Buenísimo, Jennifer. Y antes de pasar como a esas grandes preguntas que trata Sagan en su libro, quisiera saber cómo llegaste a leerlo. ¿Cuál es tu historia, incluso física, con el libro? ¿Cuál es esa anécdota? Bueno, no me esperaba esa pregunta, pero yo tuve un exnovio que es biólogo, y uno de los motivos por los cuales yo lo admiraba y todavía lo admiro mucho es por su aproximación a la ciencia desde una forma de divulgación, porque creo que no se trata de que los científicos
y bueno, yo me considero una científica social, solamente estemos como alejados de la sociedad, produciendo conocimiento que se presenta cada vez más complejo a los hogares colombianos y a los hogares del mundo, sino que se trata de comprenderlo también, que podamos sintetizarlo y desmenuzarlo para que se vuelva de conocimiento popular. Y eso es una tarea muy difícil. Él lo hace particularmente con las hormigas. Él estudia las hormigas y pues uno de sus referentes es Carl Sagan. Entonces, él me lo presentó hace mucho tiempo y realmente leerlo cambió para mí la percepción incluso de la historia. Entonces, esa es mi historia. ¿Te refieres a la historia de qué? ¿Cambió tu percepción de la historia de qué? Mi percepción de la historia en términos de lo que los seres humanos significamos, por ejemplo, en la historia de la Tierra, que somos como muy poco de la historia que ha vivido nuestro planeta, pero además la Tierra en el universo representa muy poco. Entonces eso hace a veces, no sé, me hace pensar que a veces las luchas que causan tanto dolor en los seres humanos y que causan tantos conflictos pueden ser mucho más sencillas de resolver si levantamos un poco la mirada hacia el universo. Entonces eso me parece que le cambia a uno la forma de ver la historia, los conflictos sociales, los modos de producción. La historia de la humanidad tiene un contexto diferente si uno realmente analiza el universo. Eso me parece que es como dimensionar lo que el ser humano representa para el universo, que bueno, somos una especie increíble, súper espectacular, muy inteligente, pero una más, ¿sí? Y tenemos muchas otras cosas por descubrir. Y Jennifer, pues estás hablando de que este libro condensa una cantidad de ideas pues que han sido sujeto de preguntas pues para la filosofía y para las ciencias sociales y para las ciencias humanas durante toda su historia. Más o menos, ¿cómo hace Sagan esos planteamientos? O sea, él se enfoca en episodios diferentes de la historia del universo, o cómo está dividido el libro, más o menos. Bueno, lo que él plantea inicialmente es él plantea que el universo es como el océano y que nosotros los seres humanos estamos en la orilla de la costa, ¿sí? Entonces, todo el conocimiento que nosotros hemos producido hasta ahora, todas las generaciones y generaciones que han estudiado y que han descubierto, bueno, hace poco la foto del agujero negro, por ejemplo. Sí. Entonces él dice, los seres humanos estamos metiendo los talones y hasta los tobillos en ese océano, pero aún nos falta mucho más y la tarea que cada uno de nosotros tiene es como construir elementos para que un día podamos navegar en el mar del universo. Entonces, primero, él dimensiona lo que es el ser humano, lo que comentaba ahorita. Dice como hay, creo que son 10.000 millones de galaxias y en cada galaxia hay 10.000 millones de estrellas como el Sol. Y el Sol para nosotros antes era la panacea, es decir, no había nada más allá del Sol. Entonces empieza a dimensionar al ser humano. Sagan además fue un activista por los derechos humanos y estuvo en contra, por ejemplo, de la guerra de Vietnam en Estados Unidos, porque planteaba que ese tipo de conflictos eran banales cuando el ser humano tenía la gran tarea de explorar el universo. De ahí en adelante empieza a hacer una descripción como un poco histórica de la evolución de los seres humanos y de cómo llegamos al conocimiento que hoy tenemos, pero no es un libro aburrido como que dice el neandertal, no sé qué, y se movió de tal región a tal región, sino que lo cuenta a través de anécdotas y también de cómo construimos el conocimiento. Yo le he contado a Maru ahorita que hay un pasaje que me parece súper interesante en donde él señala que antes los seres humanos, cuando solamente teníamos el fuego, nos reuníamos alrededor de fogatas a ver el cielo y pensábamos que las estrellas en el cielo eran fogatas de otros hombres reunidos en otras tierras, mirando a la fogata de nosotros como si fuera una estrella más. Entonces, poco a poco, y él hace, por ejemplo, una narración de lo que significó el fuego en la evolución del ser humano. Todo ese tipo de cosas que, digamos, a uno nunca le enseñan en el colegio, pero que a mí me parece que hace que uno sienta amor por el conocimiento, que al final es lo que, por ejemplo, a mí como estudiante me tiene pues luchando por la educación pública, que todo el mundo pueda acceder al conocimiento solo por curiosidad o por amor al conocimiento. Así no sea rentable, ¿sí? Si uno quiere ser artista, y siempre que conozco a alguien que es artista me dicen, no, cuando yo decidí estudiar esta carrera, mi papá me dijo, ¿y usted qué va a comer? ¿Y usted, mejor dicho, quién lo va a contratar? A mí también me dijeron lo mismo después de esta pausa
llorosa para mí. Sigue, Jennifer, por favor. Exacto. Y yo sí creo que incluso el conocimiento que no es rentable vale mucho la pena. Y este libro, esa fue la idea central que dejó en mi cabeza. Y bueno, así no sea un libro político como tal o de la defensa de la educación pública, me cambió la forma de ver el mundo. Eso que dices, Jennifer, de cómo un divulgador científico, bueno, que coincidencialmente también fue un fiel defensor de los derechos humanos, me parece muy interesante porque normalmente a las figuras públicas, pues como tú te has vuelto, que es una figura defensora de derechos educativos, humanos, estudiantiles, de derechos públicos también, pues lo solemos percibir como una persona dedicada como al pensamiento prosocial puro, ¿sí? Como no quizás a pensar en ideas un poco más abstractas que reúnen a todos los sectores humanos y a toda la capacidad del pensamiento humano, sino quizás a leer como a personajes mucho más específicos de las ciencias sociales, de la lucha por los derechos estudiantiles. ¿Te has acercado también a ese tipo de lecturas para hacer la labor que has hecho como representante estudiantil? Cuando tú me preguntaste cuál es tu libro favorito, la verdad es que lo pensé mucho. De hecho, yo te dije otro, primero como que sí es muy social, que es El segundo sexo, de Simone de Beauvoir, pero es precisamente como la gracia de este libro, que va mucho más allá de lo que se plantea inicialmente. Sin embargo, si me preguntas por libros de las ciencias sociales, yo empecé a estudiar ciencia política y me cambié a economía porque creo que hoy la economía es lo que determina en gran parte las relaciones sociales. Yo espero que algún día no sea así, pero hoy es así. Entonces sí creo que estudiar libros clásicos de la economía, es que no quiero sonar como muy ñoña, pero porque obvio nadie va a ir a leerse como La causa de las riquezas de las naciones de Adam Smith o a Ricardo. No subestimes la curiosidad de la gente para irse a leer eso. Está bien, por favor léanlo, porque a mí también me enseñó muchas cosas y bueno, ellos son el motivo por el cual yo decidí incluso estudiar economía, y creo que en la economía están en gran parte las raíces de cómo se construyen las relaciones sociales hoy. Entonces, bueno, por eso decidí ser economista. Marx, leer El Capital me parece algo fundamental, y de ahí en adelante todas las personas que han construido sobre ese trabajo. Aún así, bueno, esto no es un libro, es un artículo de 9 páginas que lo recomiendo, que se llama The Usefulness of Useless Knowledge, que quiere decir la utilidad del conocimiento inútil, que es un artículo que escribió el creador del Institute of Advanced Studies en Princeton, que es una institución que se encarga de reunir científicos sociales y de ciencias básicas y economistas con el objetivo solo de estudiar por curiosidad. O sea, imagínate que tú pudieras investigar lo que a ti te parece. Si quieres investigar la evolución de las moscas, si quieres investigar la distribución de la tierra en, no sé, Vietnam, lo que sea, puedes hacerlo con todas las garantías, porque el objetivo de ellos es más o menos generar conocimiento, así no sea rentable, así no sea útil hoy, que es como se llegaron a los descubrimientos que hoy son útiles. Maxwell y sus ondas, y cómo hoy tenemos celulares, responde a algunos seres humanos que se sentaron alguna vez a estudiar sin pensar que sus descubrimientos iban a servir para hacer hoy un celular o un chip o un computador. Entonces, ese objetivo de ellos me parece a mí el fin último del conocimiento, incluso en las ciencias sociales. Entonces, eso lo creo muy importante y también se los recomiendo. Hay una idea que quiero resaltar de todo lo que estás hablando, que me parece supremamente interesante, como también soy defensora de la curiosidad y el conocimiento por sí solos, simplemente por la estimulación del cerebro humano. Uh-huh. Y quisiera saber, pues Jennifer, tú has estado en una posición siempre en la que, pues como representante has tenido que exigir resultados y me imagino que también tienes que mostrar resultados como representante del Consejo. ¿Ha habido como alguna demostración de resultados que quizás te haya frustrado mucho en este proceso de ser representante estudiantil, como en el sentido de que quizás desviaba la atención de lo que realmente querías hacer, que era defender el conocimiento? No sé si se entiende bien la pregunta. No lo entiendo. Perdona. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros en periodismo solemos tener un problema, que es que defendemos nuestra causa de difundir la información por el derecho que tenemos a difundir la información, ¿cierto? Uh-huh. Y por el derecho que todo el mundo tiene a recibir información.
Y sin embargo, en ese dar información tenemos que cumplir con unas metas que son, por ejemplo, que le llegue a mucha cantidad de gente y por lo tanto cumplir con unas métricas de consumo, que por el hecho de difundir información, pues no siempre se cumplen con esas métricas porque no hay información cliquera todo el tiempo. ¿Tú has tenido algún problema así como representante estudiantil? Por supuesto, pues la verdad, toda mi estadía en el movimiento estudiantil hasta antes del año pasado, porque es un trabajo frustrante llamar a la acción y que no siempre funcione, ¿sí? Entonces, la crisis de la educación superior lleva 25 años, en serio, y cuando yo llegué al movimiento estudiantil incluso empezó a agudizarse. Yo estuve cuando se implementó Serpilo Paga, y entonces yo pasaba por los salones y le decía a toda la gente: vean, esto está pasando con Serpilo Paga, tenemos que hacer algo, es la plata de nuestras universidades. Y no, sí, sencillamente no. Convocamos una marcha en el 2014 y salimos como 300 pelagatos, y bueno, o sea, hicimos lo que nos tocaba hacer, pero era frustrante ver que no existía como ese terreno favorable para que nuestras ideas pudieran crecer y germinar y pues crear un movimiento social y estudiantil como el que logramos el semestre pasado. Pero yo creo que de eso se trata la lucha social, e incluso en el caso de ustedes, como la transformación de la cultura nacional, que yo creo que es como su gran tarea y una tarea súper difícil. Pero en el caso nuestro, el movimiento estudiantil se levanta normalmente, pongámoslo, cada 6 años, cada 7 años. La última vez que pasó esto fue en el 2011 y la última vez que pasó esto fue en el 70. Entonces, yo sin embargo creo que si no hubiéramos hecho eso que hicimos en el 2014, de pronto no hubiéramos tenido lo que tuvimos ahora en el 2018. Entonces todas esas frustraciones que uno acumula y que obviamente cansan, porque claro, yo decía, no, es que no puede ser posible, a mí se me cayó el techo de la Facultad de Derecho encima, mi generación vio cómo se caía el edificio de arquitectura, cómo lo demolían y no había para construirlo, cómo cerraron artes plásticas y no podía con la indiferencia de la gente viendo eso sin hacer nada. Y sin embargo hay días que pueden resumir todos esos años, y esos días pues fueron el año pasado. Entonces, obvio no hemos ganado todo lo que tenemos por ganar. Yo espero que haya muchos más días por el estilo. Seguramente ya no me tocará solo a mí, sino a otros estudiantes y a otros profesores incluso, pero pues no sé, como que de las frustraciones también he aprendido un montón. Pues una de mis frustraciones es que soy una en el Consejo Superior de 9, y de esos 9, 7 los pone el gobierno, casi directa o indirectamente. Entonces, impulsar allí algo que realmente cambie la universidad es muy, muy difícil. Entonces, aquí desahogándome con mis frustraciones. No, ese es el punto del podcast también. ¿Cuántos años llevas en el consejo, Jennifer? 1 año. Me queda medio año porque el periodo del Consejo Superior es 1 año y medio, pero yo antes estuve en el Consejo Académico como la representante estudiantil, que es como el segundo órgano más importante de la nacional. Allí son 2 años el periodo de representación estudiantil. Ese es el tiempo que yo he estado en estos cuerpos colegiados. Jennifer, quiero recordar brevemente una entrevista que tuviste con Claudia Palacios justamente aquí en las instalaciones del Tiempo Casa Editorial, muy famosa. Y en esa entrevista solamente quiero rescatar un pedacito en el que creo que tú rememorabas cuando fuiste a marchar hace unos años por la Ley 30, ¿cierto? Que estabas en el colegio en ese momento. Sí. De monjas, además. Genial. ¿Te dejaron salir a marchar tranquilo o te dijeron algo? Imagínate que varias monjas salieron con nosotros a marchar. Buenísimo, excelente. O sea, eso fue impresionante. Me encanta. Y te quería preguntar, en ese momento, ¿tú ya tenías un interés por esta defensa del conocimiento de la que me estás hablando? ¿O cómo percibías la educación en ese momento? Bueno, en ese momento no tenía ni idea de nada. Para serte muy franca, yo creo que a veces en la movilización y como este auge social suele darse mucho como por sensaciones, por sentimientos, por pasiones que se despiertan en la gente, no necesariamente el déficit de la universidad pública son tantos billones. Obvio eso hay que darlo. Colegio, sí. Obvio eso, digamos, nos corresponde a nosotros como líderes estudiantiles tener todos esos detalles y pues para la opinión pública y para el debate con el gobierno. Pero en ese momento yo había estudiado en la UIS inglés cuando era niña, y mis papás estudiaron en la UIS y mis abuelitos estudiaron en la UIS, que es la Universidad Pública de Bucaramanga, de Santander. Entonces yo solo marché porque quería esa universidad, y
y pues quería que siguiera existiendo ahí cuando yo quisiera estudiar en ella, porque yo primero quería estudiar en la UIS. Entonces solo por ese motivo, y pues porque yo había visto a los estudiantes como marchar, y bueno, yo sí me la pasaba viendo los canales del Congreso cuando ellos debatían y entonces yo veía que ellos le ganaban al ministerio y yo decía, bueno, ellos tienen la razón, y por eso decidí salir a marchar en ese momento. Pero para serte muy franca, no fue el primer tema que tocó mis fibras, fue el tema de Santurbán. Como pues yo soy de Bucaramanga y allá pretenden aún hacer megaminería en el páramo de Santurbán, que es de donde se surte el agua de Santander, norte de Santander, varios departamentos. Pues como que eso fue lo primero que me hizo a mí salir a marchar. O sea, mi primera marcha no fue por educación, sino porque no hubiese megaminería. Aún no la hay, porque los bumangueses y los santandereanos hemos marchado y marchado y marchado hasta que no, y lo hemos frenado, sí. Pero aún sigue siendo un objetivo del gobierno nacional. Entonces, ese fue el primer motivo por el cual yo decidí salir a marchar. ¿Cuántos años tenías en esa primera marcha? 14. Qué chévere. No, y te quería preguntar cuáles eran los medios de información o de, pues, medios de comunicación a nivel general, no tienen que ser necesariamente periódicos, quiero decir, por los cuales te enterabas de lo que estaba pasando en Santurbán. O sea, ¿la lectura era importante para enterarte e informarte de eso o era por otro medio? Bueno, en ese momento no había smartphones ni nada, entonces era obviamente mucho más difícil acceder a la información. Creo que el internet era esos de que uno lo llamaban y se caía el internet o algo por el estilo. Entonces... El modem haciendo los pitidos. Sí, exacto. Entonces yo me enteré por una profesora que ella estuvo muy metida en todo esto mucho tiempo, y ella nos puso a leer un artículo que no me acuerdo quién había escrito sobre eso, pero después yo entré, la verdad, Facebook, para ser muy franca. Yo sé que es el peor medio de información en general, pero eso fue antes de los fake news, así que no te culpo. Sí, eso fue antes de los fake news. Y lo que te digo, puede sonar muy, no sé, como ñoño, pero yo veía el canal del Congreso cuando había cosas que me interesaban. O sea, yo iba pasando y como que decía debate sobre el páramo de Santurbán. Yo, me interesa. Claro. O líderes estudiantiles en audiencia pública, y eran como temas que me llamaban la atención. Y una cosa que yo no sé, puede ser muy típica o muy anciana, pero para mí sigue siendo fundamental, que es la comunicación impresa, lo que es un volante, un comunicado, lo que sea. Sí. Yo sé que hoy hay muchas cosas nuevas, pero al final a todo el mundo lo que le puede llegar, hay gente que puede no tener WhatsApp, que puede no tener Facebook, y en ese momento era mi caso. Entonces yo me enteré por volantes que me repartieron de lo que está pasando en el páramo, y ese fue como mi método de información. Obvio, porque no tenía acceso a la tecnología, claramente. Claro, pero igual tuvo un efecto directo en ti, y pues tocó unas fibras muy, muy particular en ese momento. Y Jennifer, en esa medida, pues la experiencia que tuviste con las redes sociales el año pasado me imagino que fue absolutamente radical para ti, o sea, esa viralización del video en el que apagaban tu micrófono. Y no solo eso, sino, no sé si se acuerdan que hubo un momento en el que el expresidente Álvaro Uribe trinó una foto diciendo que yo era una foto de una muchacha que no era yo, pero el trino indicaba que era yo, una muchacha que tenía un letrero que le decía Paraco. Entonces él decía eso fue como a los 2 días de que yo estuve en el Congreso, y él decía, yo nunca irrespeté a la estudiante que intervino en la plenaria. O sea, obviamente se estaba refiriendo a mí. Sí. Yo creo que esa actitud de Macías y de Uribe no son solamente de ellos, sino que responden a la actitud que en un momento tuvo el gobierno de no hablar con nosotros, de desconocernos como interlocutores legítimos, de no establecer una mesa de negociación. O sea, fue como una primera estrategia que tuvieron ellos el Centro Democrático y el gobierno nacional de no escucharnos y de un poco ridiculizar nuestros argumentos. Eso implicó que, como hay personas que creen todo lo que plantean algunos personajes políticos, ya sean de izquierda o de derecha, que repiten sencillamente, pues eso implicó unas condiciones de seguridad muy difíciles para mí y asimismo para muchos estudiantes. Entonces eso fue una cosa que me pareció difícil. Pero también las redes sociales se convirtieron en el mecanismo a través del cual nosotros, los estudiantes que estábamos en la mesa de negociación, informábamos a los estudiantes de lo que estaba pasando con el gobierno. Claro. Entonces no hay un mecanismo hoy, yo creo que no hay un mecanismo más efectivo de comunicación
que las redes sociales, lo que es Twitter y Facebook y obvio las cadenas de WhatsApp entre los estudiantes, no hubo un mecanismo mejor para poder difundir, digamos, estamos trabados en esto con el gobierno no quiere ceder esto, la próxima movilización está al día por esto en concreto. Fue una gran herramienta de comunicación y de divulgación entre los estudiantes. Nos sirvió mucho. Pero también es una herramienta muy fácil para tergiversar la misma información que ustedes comparten y para tergiversar pues esas lecturas que ustedes proponen de la situación, ¿no? Has tenido, bueno, lo de Uribe que me cuentas es evidentemente una experiencia de eso. ¿Has tenido una experiencia así dentro de la misma comunidad estudiantil? Bueno, no me había pasado nunca, pero hace poco unos estudiantes en Nueva York hicieron vaca entre ellos para llevarme allá a dar unas charlas sobre educación superior y pues ellos me pagaron el tiquete y yo pagué el resto, pues me endeudé, tengo una deuda ahorita. Pero una vaca para Jennifer es el próximo hashtag tendencia, por favor. Pero entonces hubo algunas personas que señalaron como que el gobierno nacional había pagado este viaje. O sea, a ver, yo viajé como 12 días a dar charlas en Estados Unidos a como 3 universidades y entonces ya el gobierno nacional está pagándome, me dio plata por firmar el acuerdo. Obviamente no. Primero, no. Y segundo, yo soy la que más ha estado peleando porque nos cumplan, la que ha señalado en dónde nos están incumpliendo. Y bueno, a mí nunca me han ofrecido nada. Sé que a muchas personas les han ofrecido algo, pero a mí nunca me han ofrecido nada. Creo que es porque saben que no les aceptaría nada. La verdad no, o sea, como que mi aspiración en la vida es investigar. Entonces, pues, en eso es en lo que estoy. Pero sí, bueno, eso no ha sido tan masivo, la verdad. Solamente he visto como 3 comentarios por el estilo, pero bueno, yo espero que eso no se vuelva así de masivo porque es lo que hacen también con FECODE, es lo que hacen con los sindicatos para debilitar realmente la organización social de los distintos gremios. Es una gran estrategia porque al final, pues si uno pierde el cariño de la gente y la confianza de la gente, pues no hay nada que hacer. Entiendo. Y Jennifer, me surge una duda volviendo un poco a la figura de Carl Sagan y al libro del que estábamos hablando en un principio. Bueno, habíamos dicho que Sagan fue, pues y toda la vida va a ser reconocido como este divulgador científico que tenía además como todo un performance en cuanto a cómo expresaba su curiosidad maravillosa a todo. O sea, los memes de Carl Sagan maravillado frente al universo pues son un clásico de internet. Y bueno, pues personalmente yo no conozco mucho de su vida privada ni de cómo él vivía su trabajo y su exposición mediática tan fuerte. Pero pues tú que elegiste ser representante estudiantil, que elegiste pues ponerte en el ojo de un huracán muy fuerte, muy delicado y con el que hay mucha tensión con el gobierno constantemente. ¿Cómo has sentido la construcción de tu figura pública en estos años? Me imagino pues que puede ser muy agotador muchas veces estar siempre en la mira de todo el mundo, ¿no? Bueno, sí es feo porque, bueno, por ejemplo, me acabé de pintar el pelo hace poquito. Tiene rosa, un mechón rosa, para los que no ven, porque es un podcast. Y pues parte de mi miedo era que esto implicara como un sesgo de las personas a las que yo quiero llegarles con mis ideas, ¿sí? Como que, pues también porque conozco mi país y sé que hay muchas barreras como para que a uno lo escuchen y lo entiendan sin ninguna prevención. Pero yo creo que, o sea, lo central ahí es poder estar vinculado con la gente, ¿sí me entiendes? Como, sí. Obviamente, ser figura pública implica muchas cosas, porque lo que yo haga, si yo hago algo mal, va a ser algo que no solamente hizo mal Jennifer, sino que todos los estudiantes hicieron mal, por decirlo así. Claro. O sea, es una responsabilidad que uno asume, pero, no sé, en mi caso creo que vale la pena en el sentido de cada vez que vamos a la mesa de diálogo con el gobierno y siento que puedo aportar en el debate a favor de los intereses de los estudiantes, es como, bueno, puedo asumir otros costos por esto porque me genera mucha satisfacción personal. Y por otro lado también yo soy una estudiante como cualquiera, o sea, los viernes salgo con mis amigos, normal, voy a cine, hago las cosas que hace cualquier estudiante, no quiero disimular eso, porque al final esa es la gracia
de estar aquí siendo representante estudiantil. Al final es como que yo soy de los estudiantes y ya, y actúo como ellos actúan y hago lo que hacía antes de ser representante estudiantil. Y bueno, no estoy dispuesta tampoco a esconder eso. También me divierto como se divierten mis amigos, normal, y eso es algo que pues no, espero no cambiar. Pues obvio hasta que me gradúe y ya tenga trabajo y tenga muchas otras cosas que hacer, pero por ahora ese es como mi papel y en lo que yo me metí. Jennifer, te hago una última pregunta antes de que saludemos a nuestra audiencia para una próxima ocasión y una próxima página. Siempre había querido decir eso, perdón, nunca lo había dicho. ¿Cómo, frente a todo este frenesí social que implica ser representante del Consejo Superior, ¿cómo comunicas finalmente ese amor por el conocimiento que te transmitió Seigan en un momento? Bueno, esa es una gran pregunta porque a veces cuando decimos, bueno, estuvimos en paro por el presupuesto de la universidad pública, es cierto, pero detrás de toda decisión política hay una decisión filosófica, hay una concepción filosófica. Y la concepción filosófica de quienes quiebran a las universidades públicas es que la educación es un negocio individual. Entonces es una inversión que tú haces en una universidad, puede ser pública o privada, y entonces cuando te gradúas sales y te tapas en plata en un buen trabajo. Sí, ese es como el mapa que ellos tienen en la cabeza. Por eso es que no es un problema social, por eso es que no se entiende como un derecho. Cuando nosotros decimos que alguien no está accediendo a la universidad, en los términos de Seigan y en los términos de quienes concebimos la educación como un derecho, estamos diciendo que le estamos quitando el acceso a el conocimiento que generó nuestra especie. O sea, no solamente los colombianos, no solamente los latinoamericanos, no solamente los del 2002 para acá, sino todo lo que ha hecho nuestra especie. O sea, desde Newton hasta acá, hasta todos los científicos sociales, le estamos negando el acceso a un ser humano, a eso que es un patrimonio de toda nuestra especie. Entonces, quienes defendemos la educación como derecho lo hacemos porque entendemos el conocimiento como un fin en sí mismo. No es graduarme para conseguir un trabajo, porque en ese escenario el fin último es taparme en plata, sino que en este caso el fin último es conocer, o sea, es aportar, como les decía al principio, para poder navegar en el mar del universo un poquito más. Y por eso es que las universidades públicas son esenciales, porque como no es una inversión, sino que realmente es una pasión de los seres humanos, deben tener acceso a ella cualquier tipo de persona. Si nació en una familia rica, súper bien, pero si nació en una familia pobre, pues también re bien, y que pueda acceder a estas universidades. Esa es la garantía que brindan las universidades públicas, que es acceder al conocimiento como un fin en sí mismo y no como un negocio particular. Entonces, esa concepción casi nunca la puedo explicar, pero bueno, aquí casi nunca pues como que la expuse en medios, pero ese es el motivo final de nuestra lucha. Jennifer, gracias por venir a Próxima Página. Muchas gracias a ti por la invitación. Un saludo a todos los que nos escucharon y se rieron con nosotras. Claro, recuerden también que en el link que acompaña este episodio, en el artículo que hicimos para este podcast, también pueden encontrar artículos relacionados con Carl Sagan por si quieren saber más de su vida y de su obra.